Y ese era Esaú y Jacob. Y le dijeron proféticamente a Isaac que el mayor iba a servir al menor. El mayor era Esaú, el menor era Isaac. Y Dios le había dicho a Abraham que a través de su descendencia vendría el libertador, el rey de reyes, el señor de señores. Aquel que ya iba a cumplir la descendencia que Dios le dijo a Abraham, que será como las estrellas del cielo, como la arena del desierto. Y en esa bendición que se le dio a Abraham en el antiguo pacto está usted y yo. Y está nuestra amada iglesia, él. Y son los propósitos que Dios ha trazado de bendición a través de Abraham, el padre de la fe. Y estamos viendo y discutiendo la vida, el nacimiento, la vida, la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue profetizado en Génesis, fue profetizado a través de Moisés, fue profetizado en Noé. Los profetas mayores porque escribieron mucho, los profetas menores porque fue poco lo que escribieron, por eso le dicen profetas menores. Y estamos viendo a través de estos estudios bíblicos el propósito de Dios de bendecir a un pueblo, a una nación y a una iglesia. A través de Adán y Eva, cuando pecaron, Dios prometió que vendría un descendiente. Por Adán vino el pecado, por Jesús vino la salvación. Por Eva vino la tentación y accedió al pecado. Y por María vino la redención y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo en estos estudios bíblicos el desarrollo y crecimiento de nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento, que fue anunciado a los pastores cuando estaban apacentando sus ovejas. ¿Y por qué a los pastores? Porque Jesucristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Aquellos pastores fue anunciado a través de Dios bendiga a los que se conectan. Aquel anunciamiento fue de los ángeles a los pastores que estaban en el campo cuidando de sus ovejas. Ahí fue la manifestación celestial donde los ángeles cantan aleluya, santo, santo, y que se celebra la Navidad. Y es el nacimiento de Jesucristo. El primero que se les revela el nacimiento de Jesucristo es a nuestro, que se revela a nuestro Señor Jesucristo es a través de los pastores. Los pastores son los que llegan con sus ovejas y rinden pleitesía, se rinden ante los pies del nacimiento de aquel llamado Mesías, de Jesús de Nazaret. Y ellos llegan al pesebre. A ellos se les reveló a través de los ángeles. Amén. Se les reveló a través de los ángeles en el campo donde ellos estaban pastoreando sus ovejas. Luego
se le revela a los magos. Y esos reyes llegan a la casa cuando ya el niño tiene 2 años y le presentan oro, incienso y mirra. Y cabe resaltar que esos son símbolos de un rey de reyes: el oro, el incienso y la mirra. Y todo tiene un simbolismo en el área espiritual y en la vida de Jesucristo. Seguido de esto, Jesucristo nace y ella es nacido en un pesebre. En ese pesebre no había lugar donde Jesucristo naciera. Hubo solamente un pesebre. Y en ese pesebre fue donde los magos llegaron. Pero hay un punto clave que hay que resaltar. Jesucristo es el Cordero inmolado. Jesucristo es aquel que va a nacer como Cordero inmolado, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envía a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo nace en un pesebre como un cordero, el Cordero inmolado, el que iba a sacrificar su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Por eso Cristo nace en un pesebre. No había lugar en el aposento, como dice la Biblia, pero todo tiene un propósito y cumplimiento. Toda la vida de Jesucristo fue profetizada en todo el Antiguo Testamento. Al igual que Moisés estuvo José primero fue a Egipto como esclavo, salió como gobernador. Ahí llega el pueblo de Israel o los hebreos y se esclavizan más de 400 años, que fue lo que se le profetizó a Abraham, que iba a ser descendiente de una nación y que iba a estar esclavizados en una tierra que no era la de ellos, que era en Egipto. Luego Dios llama a Moisés. Moisés es el que su madre lo echa en un cesto porque Faraón mandó a matar a todos los niños. Cuando Moisés llega a palacio donde está Faraón, Moisés crece, pero cuando él ve la opresión de su pueblo hebreo por los egipcios, mata a un guardia de Egipto y huye, y ahí comienza la vida de liberación del pueblo de Israel, que vienen las 10 plagas. Como Moisés estuvo 40 días en el desierto, Jesús también lo tuvo. Para evitar la muerte de Moisés fue llevado a Egipto. Jesucristo, para evitar la muerte, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños, fue a Egipto también. O sea, hay una similitud siempre, tanto en José, que fue vendido por sus hermanos, como Jesús, que fue vendido por los discípulos, por Judas. Y vemos muchas similitudes del Antiguo Testamento cumplido en la persona de Jesucristo. Estamos hablando de el propósito de Cristo. Cristo vino a la tierra. La gente se asombra porque dicen: wow, el hombre fue a la luna, pero Cristo bajó del cielo y estuvo con nosotros. Y la gente se asombra: el hombre fue a la luna, el hombre ha visto a Marte, el hombre ha visto esto, pero el hombre no ha visto las bondades y las cosas lindas que Cristo ha hecho. Cuando desciende a la tierra, el Dios que creó
el Hijo de Dios que creó todo el universo. Y seguimos hablando de la persona de Cristo, cómo se manifestó a través de una virgen, fue profetizado el nacimiento a través de el vientre de María concebido por el Espíritu Santo. Y crece Jesucristo. Jesucristo vino con varios propósitos a cumplirse en la tierra. Primero, establecer el reino de Dios en la tierra. Y lo vemos en el Padre Nuestro cuando dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Jesús estableció el reino de Dios en la tierra. Por eso cuando después del rapto Él viene a reinar a la tierra en ese reino, valga la redundancia, que Él estableció cuando fue formado en la tierra. Jesucristo crece, comienza su ministerio a los 30 años, fue bautizado por Juan el Bautista, su primo hermano, hijo de Elizabeth, prima de María. Jesucristo es bautizado. Cuando Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, que Juan dice: he aquí viene uno que no soy digno de desatar ni el calzado de su pie, y ese es el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y buscamos esa profecía cumplida en Hechos 2, cuando se estableció a través de los discípulos, cuando Jesús le dice: vayan al aposento, recibieron el bautismo, el sello, la plenitud del Espíritu Santo en lenguas y fuego. Jesucristo es bautizado, se oye una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y viene en forma de paloma el Espíritu Santo y posa sobre él. Luego es llevado 40 días y 40 noches en el desierto. Se mencionan 3 tentaciones, pero hay afirmaciones de teólogos que Jesucristo siempre fue tentado por Satanás en todo tiempo, pero se mencionan esas 3 tentaciones: la del pan, la que es del pináculo, si eres hijo de Dios lánzate de aquí, si tienes hambre convierte estas piedras en pan, la entrega de reino, que si postrado me adoras te voy a entregar todos los reinos. Y esas son las 3 tentaciones marcadas en la vida de Jesucristo. Si seguimos renglón, vamos a seguir viendo que Jesucristo comienza su ministerio, elige 12 discípulos. 12 discípulos que la mayoría eran pescadores, publicanos, eran los don nadie en la sociedad, o el repudio de la sociedad. Por eso lo incriminaban y decían que él salía a comer con los pecadores. Acuérdense que Isaías 61, si me pueden buscar por ahí, Isaías 61, que es lo que dice, es el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra. Él vino, cuando lo tengan me avisan, Isaías 61, 1. Amén. Y ahí usted va a ver el propósito y el comienzo de la vida y ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo tiene por ahí? Sí. Y dilo, duro. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a Yes. publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Yes, qué bueno. Para que usted vea, Cristo y eso fue lo que provocó la ira de los fariseos, los escribas y los ancianos. Cristo tuvo siempre el rechazo del grupo religioso de fariseos, escribas y los ancianos. Tuvo el repudio de sus hermanos carnales y de un pueblo que le siguió hosana en las alturas cuando entra a Jerusalén, y después son los que le gritan crucifícalo. Jesús, estamos hablando ahora de la pasión, la muerte y de nuestro Señor Jesucristo, de todas esas profecías que fueron dichas en el Antiguo Testamento, cumplidas en el Nuevo Testamento, para la edificación de nuestras vidas como iglesia, como creyentes, como cristianos. El impacto de la vida de Jesucristo en nuestras vidas. Y estamos discutiendo cada una de las 70 profecías del Antiguo Testamento, dichas en el Antiguo Testamento, cumplidas en la persona de Jesucristo y manifestadas a la iglesia a través del Espíritu Santo. Y hemos visto el sacrificio a lo largo de la vida de Jesucristo. Siempre tuvo persecución, lo odiaron, lo encarnecieron. La muerte y la crucifixión de Jesucristo. Si los que han visto la pasión de Mel Gibson pueden recopilar parte, un 60-70% o un 80% de lo que le hicieron a Cristo, pero a Cristo lo flagearon, lo laceraron por usted y por mí. A Cristo lo trasquilaron. Y todo ese sacrificio que se hacía en el antiguo pacto tuvo lugar en la persona de Cristo como el Cordero inmolado. Y hemos estado discutiendo, enseñando, la vida y pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Todo lo que se dijo en el antiguo pacto, cumplido en Jesucristo. Cuando Cristo muere y resucita, comienza la gracia, el Nuevo Testamento. Cristo nace bajo los preceptos de la ley mosaica. Cristo nace bajo los preceptos de la ley mosaica. Pero una vez Él muere, usted y yo vivimos en la gracia. Amén. Y dice el capítulo 66 que Jesús ascendería, iba para los cielos. El Salmo 68, ¿qué es lo que nos dice? El Salmo 68, 18. Que lo tenga por ahí. Amén. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Ajá. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahweh, Dios. Ajá, Dios. Para que Dios habite en nosotros. Ese es el cumplimiento. Ese es el cumplimiento de profetizado en el Salmo 68, en el verso 18, que habla que Jesucristo iba a ascender a los cielos, el cumplimiento, que iba a ir al cielo. Jesús es nuestro sumo
sacerdote, el que intercede ante el Padre por usted y por mí. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Él muere para darnos vida eterna. Él lleva una corona de espina para darnos una corona de gloria. ¿Y qué dice Hechos 1:9? Sí, Hechos 1:9. Hechos 1:9. Emily, ¿puedes buscarlo? Sí, Por favor. Es que el celular me dejó a pie. Es que tengo de la Biblia. Hechos 1:9. ¿Qué dice? Está buscando el nombre ahí. Amén. Hechos 1:9. 9. Y después me busca Lucas 24:50-51. Wanda, por favor. Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, Ajá. viéndolo ellos, fue alzado y Así le es. recibió una nube Ajá. que le ocultó de sus ojos. Ok, cuando Jesucristo muere, resucita, está 40 días con los discípulos. Ahí viene el perdón de Pedro por negarlo. Ya cuando Cristo cumple los 40 días en la tierra, Él va hacia el cielo, delante de los apóstoles y las mujeres que lo seguían. Y ahí estaba su madre, sus discípulos y sus seguidores. Y viene una gran nube y cubre al Señor. Pero hay otra parte que en Hechos 9, si mira a ver Hechos 1:9, a ver el 10, ¿qué es lo que dice? Dice, esta Biblia me da las cosas. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, Ajá. entre tanto que él se iba, Ujú. he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, Los ángeles. los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ujú. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Fue profetizado en el Salmo 68:18, cumplido en Hechos 1:9 y 10, cuando Cristo asciende hacia el cielo. Ahí es que Él se coloca como nuestro sumo sacerdote. Cuando Jesucristo muere, el velo del templo se rasga en dos. Es la división que había entre el lugar santo y lugar santísimo. Ya usted y yo no necesitamos de un hombre para que interceda por nosotros. Solamente vamos al Padre a través del Hijo. Y el Hijo intercede por nosotros ante el Padre como nuestro sumo sacerdote y como nosotros templo del Espíritu Santo. Y Lucas 24:50-51, ¿qué dice? Lucas 24:50-51. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahí vimos en Lucas, vimos en Hechos 1:9 lo que aconteció, y en Lucas 24:50-51, repítelo de nuevo, por favor. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Fíjate qué cosa, Lucas es el mismo que escribe Hechos de los Apóstoles. Y Lucas relata el mismo acontecimiento en los Hechos. El autor de Hechos de los Apóstoles es el
el Lucas. Amén. Marcos era romano, Lucas era el discípulo que siempre estuvo con Pedro y estuvo también con Pablo. Y estamos viendo que él relata lo mismo que pasa. Están los discípulos y delante de los discípulos Jesús es arrebatado a los cielos. Eso es una analogía o una similitud de cómo nosotros vamos a ser en el rapto. Vamos a ser llevados al cielo en el rapto. Y una nube con Jesucristo esperándonos en una nube, nosotros vamos a ir en el rapto y Él nos va a esperar en la nube. Jesús, así será el rapto de la iglesia. Y esta parte es bien importante para mí, donde dice que se sentaría a la derecha de Dios. La mano derecha de Dios. Se sentaría a la mano derecha de Dios. El Salmo 110.1, ¿qué es lo que nos dice? Salmo 110.1. Aquí hay que leer bastante. Amén. 110.1. De la Biblia, porque es que esta no. Salmo 110.1. Ahí es donde se profetiza que Jesús se iba a sentar a la diestra de su Padre. En el Salmo 116.1. 116. 110. 110.1. 110. Perdón. Estoy buscando el 116. 110. 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra, a lo que pongo a tus enemigos al estrado de tus pies. A tus enemigos, aquellos que lo rechazaron, aquellos que lo llevaron a la cruz, aquellos que no lo aceptaron como el Salvador, a esos Cristo los tiene en el estrado de sus pies. Hay un corito que decía: el cielo es el trono de mi Dios, la tierra es el estrado de sus pies. Ese corito es viejo. Jesucristo es el que está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Y está profetizado en el Salmo 110.1, manifestado en Hebreos 1:2-3, en Efesios 1:20 y en Primera de Pedro 3:22. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 1:2-3? Hebreos 1:2-3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Yes. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí estamos viendo, al 3, ¿verdad? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Estamos viendo que Jesucristo se entrega en sacrificio, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo,
unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos viendo ahí en Hebreos 1, 2, 3 que él se sienta a la diestra de su Padre. ¿Qué más dice? El 3 es más que Ajá. dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, cada vez que, y aquí hago un alto, Job no tuvo la bendición que nosotros tuvimos, aunque tuvo una gran bendición. En Job no había un Cristo que había dado su vida por él. En Job no había un Espíritu Santo que le era el templo. Él tuvo un contacto directo con Dios. Aquí, a través de Jesucristo, Él intercede por nosotros. Nos limpió de todo pecado. Llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, para nosotros ser el templo del Espíritu Santo. Y estamos viendo en Hebreos 1, 2, 3 el propósito del cumplimiento cuando dice el Salmo 110 que Él se iba a sentar. Fue profetizado a través del Salmo 110 que Jesucristo iba a ser la persona que se iba a sentar a la derecha en el trono de Dios, e iba y intercede por nosotros como el sumo sacerdote, por cuanto Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por su sangre fuimos nosotros limpiados de pecado. Muere para darnos vida. Por sus llagas somos curados. Efesios 1, 20 al 21, ¿qué dice? Efesios 1, 20 al 21. Efesios 1, 20 al 21. Efesios 1, 20 al 21. Correcto. La cual operó en Cristo, es como continuación de algo. Ajá. Ok. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Estamos viendo la autoridad que Cristo nos da Amén. sobre principados, gobernantes y potestades de las tinieblas. Amén. Principados, gobernantes, principados y potestades. A través del sacrificio de Él en la cruz del Calvario, Él vence al enemigo. Él vence las acechanzas del enemigo y nos da la autoridad y nos da el poder sobre toda artimaña del infierno. Amén. Y una vez más confirma que Jesucristo fue sentado a la diestra del Padre. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, Yes. y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo tiene el mando en el cielo sobre potestades, sobre ángeles. El poderío de Cristo
lo abarca todo en nuestras vidas. Sobre principados y ángeles y potestades. Yo me voy, pero voy a rogarle al Padre que envíe al Espíritu Santo que os guiará a toda verdad y a toda justicia. Tenemos la facultad y la bendición de Dios a través de Jesucristo, donde toda potestad del infierno se sujeta. Tenemos la autoridad desde el cielo a la tierra. Sobre toda potestad. Y somos libres de pecado y de pasado por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén. Usted y yo somos más que vencedores por aquel que entregó su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero Él se fue y envió, le rogó al Padre que enviara al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una vez usted se arrepiente, comienza el proceso de conversión, ahí comienza el Espíritu Santo a trabajar con usted. Usted llega a las aguas bautismales, este es el proceso, usted se arrepiente, se convierte, comienza el proceso y dentro del proceso de conversión están las aguas bautismales que representan ahogar en esas aguas tu pasado. Y cuando sales del agua, sales una nueva criatura. Y sigue el proceso de conversión. Y ahí comienza el llamado de Dios a trabajar en tu vida. Los propósitos de Dios se cumplen en ti y a través de ti para bendecir a un pueblo. Repito el proceso, usted se arrepiente del pecado, del pasado. Usted comienza el proceso de conversión. Y en el proceso de conversión está el bautismo en agua. Y el Espíritu Santo va obrando y trabajando en usted para que usted sea el templo donde Él habite. Y donde habita el Espíritu Santo no puede haber nada del pasado. Tu mente es transformada. Donde está el Espíritu Santo, tu mente es transformada. No existe ya el pasado. Dios trabaja con un presente hacia un mañana. Por eso dice: venid a mí los trabajados y cargados, porque yo les haré descansar. Cuando sigue ese proceso de conversión, el Espíritu Santo comienza a trabajar contigo, que fue como Jesucristo. Jesucristo fue bautizado, llegó el Espíritu Santo sobre él. Así mismo es con nosotros.
nosotros salimos de las aguas bautismales no guardando el pasado, sino dejando el pasado. En el pasado está el pecado, la pecaminosidad, lo que nos alejaba de Dios. Vamos a ser nueva criatura. Ahí comienza el proceso de conversión, donde ya el pasado tuyo no le interesa a Dios. Tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios trabaja no con tu pasado, sino con las cosas nuevas. Y en las cosas nuevas hay la bendición de Dios para tu vida. Cuando la Biblia dice que su misericordia se renueva cada mañana, es porque ya caducó la misericordia de ayer y hoy hay una nueva. El proceso de conversión duele, porque ahí comienza el Espíritu Santo a trabajar con nosotros. Es la entrega y el despojo de nosotros, de nuestro pasado, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma pasada de vivir. No decir yo soy así y el que no le guste bregue con eso. No. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, usted se arrepiente y ya esa forma de vivir quedó atrás. Usted es una nueva criatura y en una nueva criatura no pueden haber despojos viejos de la vieja criatura. Por eso dice arrepentíos y convertidos. Arrepiéntete de tu forma vieja de vivir. Arrepiéntete de todo tu pasado. Entrégale tu pasado a Dios. Él borra con su sangre tu pasado, tu pecado. En tu pasado está el pecado que te alejó de Dios. En el presente está la sangre restauradora de Cristo que te limpia de todo pecado para que seas una nueva criatura. Vas a ser el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a comenzar un proceso de cambios radicales en tu vida. Ya no vas a hablar como hablabas antes. Ya no vas a ver como veías antes. Ya no vas a caminar como caminabas antes. Todo es nuevo, una restauración completa nueva. Por cuanto eres el templo del Espíritu Santo. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí, como dice el himnólogo. Dios comienza a limpiarte de adentro hacia afuera. Los fariseos y escribas eran al revés, eran limpios de afuera, pero podridos por dentro. No, el cambio comienza de adentro hacia afuera. Dios comienza a trabajar contigo de adentro y se va a manifestar por fuera. Amén. La sangre de Cristo te limpia primero por fuera para sacar toda mancha y toda inmundicia de ti. El cambio de Cristo en nuestra vida es una transformación del pasado al presente. Por eso Él se sienta a la diestra de su Padre. Amén.
Esta me gusta. Y hoy hablaba yo con la apóstol Leonides Marrero de que hay personas que quieren cumplir el antiguo pacto. Los judíos cristianos, y cumplir todos los estatutos del antiguo pacto para luego cumplirlos en la gracia de Jesucristo. Esa fue la disyuntiva que hubo entre Pedro y Pablo. Pablo predicaba la gracia de Jesucristo, pero Pedro todavía predicaba el antiguo pacto. Una vez Cristo muere, comenzamos el nuevo pacto. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Y Él se sentó a la diestra del Padre. Ya Él ascendió al cielo. Él muere, resucita y va al cielo. Intercede por usted y por mí, envía el Espíritu Santo. Él se va a sentar a la diestra a la mano derecha de Dios. A la diestra derecha de Dios. Ahí es que Él se va a sentar. Ahora miren lo que viene. Jesús traería el nuevo pacto. Brit Hadash Chat. Y Jeremías fue profetizado ese nuevo pacto en Jeremías 31:31. Jesús cuando nace bajo los conceptos y los preceptos de la ley mosaica. Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Sí. Búscame tú Lucas 22:20. Sí, Lucas 22:20. Cristo nace bajo el concepto de la ley mosaica, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es el cumplimiento de los profetas. Y siempre lo repito, en el monte de la transfiguración estuvo Moisés y estuvo Elías. Moisés representa la ley, Cristo representa el cumplimiento de la ley. Elías representa a los profetas, Cristo representa el cumplimiento profético. Pero Jeremías me dice algo, Jeremías 31:31, ¿qué es lo que me dice? He aquí que vienen días, dice Ajá. Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y él, el león de Judá, la casa de Israel. Ese es el nuevo pacto que Dios utiliza a través de la persona de Jesucristo cuando resucita, que se sienta a la derecha, asciende al cielo, se sienta a la derecha de Dios, y ahí comienza el nuevo pacto. Jeremías 31:31, que dice que el pacto iba a ser con Judá, que es de donde viene Jesucristo, y con Israel, que fue las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Ahí estamos viéndolo en el antiguo pacto. Y el cumplimiento está en Lucas 22:20. Cabe resaltar que el primer pacto fue en el monte Sinaí, cuando se le dan los 10 mandamientos a Moisés para el pueblo de Israel. Que de hecho ese pacto no culminó bien por la idolatría, la murmuración, la idolatría y la murmuración que tuvo el pueblo de Israel contra Moisés y Aarón. Crearon un becerro de oro para santificarlo en nombre de Jehová. Idolatría. Cuando ellos escucharon en la falda del monte Sinaí los 10 mandamientos, luego fueron escritos y dados a Moisés.
Y ese pacto no concluyó porque las tablas de los 10 mandamientos fueron lanzadas por Moisés contra el becerro de oro. En el monte Sinaí se dieron los 10 mandamientos. Ese fue el primer pacto que Dios hizo con los hebreos, con los israelitas. En el desierto, en el monte Sinaí. Y a causa del pecado de la idolatría y la murmuración contra Moisés, Aarón accede a hacer un becerro de oro para que el pueblo de Israel lo adore, porque Moisés se tardó un tiempo en regresar con las tablas. Y el pueblo se desesperó. Pensó que Moisés había muerto en el Sinaí. Y para sorpresa, cuando Moisés está descendiendo del Sinaí con los 10 mandamientos, se encuentra con un becerro de oro hecho por su hermano Aarón, el sumo sacerdote. Y ese fue el primer pacto de Dios con el pueblo de Israel. ¿Qué me dice del nuevo pacto cumplido en Lucas 22:20? ¿Qué dice? Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Ajá. esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Sigue. El 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo Es Judas. en la mesa. Fíjate que en el antiguo pacto, animales eran sacrificados y derramada su sangre por la expiación de pecado del pueblo. Repito, en el antiguo pacto se derramaba la sangre en sacrificio de un animal por la expiación del pecado del pueblo de Israel delante de Jehová. En Lucas 22:20 dice que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como un cordero inmolado, sin falta, sin mancha, sin perfecto, Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y por su sangre somos nosotros limpiados. Aquellos animales se sacrificaban y a través de su sangre en el antiguo pacto se limpiaba, se hacía la expiación de pecados con esa sangre derramada de los animales por un año al pueblo de Israel. En el sacrificio de Cristo, el nuevo pacto es la cena, la santa cena. Este es mi cuerpo que por vosotros es sacrificado, esta es mi sangre que por vosotros es dada. Haced esto en memoria de mí. Y este domingo tenemos nuestra santa cena. Qué bonito, no quiero llamarle casualidad, pero propósito de Dios. Que estemos cerrando las 70 profecías. La sangre de Cristo es un solo sacrificio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Esa sangre derramada en un madero nos limpia de pecados. Ya no hay que hacer más sacrificio. Ya Cristo lo hizo todo por usted y por mí. Por su sangre fuimos limpiados de todo pecado.
somos restaurados. Por eso cuando él menciona el nuevo pacto, cuando va a cenar con los discípulos, esta es mi sangre, este es el nuevo pacto, así él le llama, este es el nuevo pacto. El nuevo pacto es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Llevó nuestras enfermedades a través de su llaga, nos limpia de pecado a través de su sangre. Muere para darnos vida eterna. Una corona de espinas para darnos una corona de gloria. Amén. Y vamos a la última. Y ya vamos a comenzar con la historia de Israel y de la Biblia el próximo viernes. Vamos a ir a la historia de Israel, cómo comienza Israel, los comienzos de Israel, para el próximo viernes, para luego comenzar los 66 libros de la Biblia. Dice que el Evangelio sería una fundación firme para todos aquellos creyentes en el Mesías. Ya a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, usted y yo somos impactados, somos el Israel añadido, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Usted es el pueblo adquirido por Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ya no es tan solo a los israelitas, ahora nos toca a nosotros como gentiles, cristianos, israelitas o judíos, cristianos porque venimos de Jesucristo, del nuevo linaje. Jesucristo es el nuevo linaje de Dios. Y nosotros estamos cubiertos en ese linaje de Jesucristo. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. De ahí en la expansión del Evangelio, la vida de Cristo a todo el mundo, a todo el globo terráqueo. Ahora es el esparcimiento de Jesucristo. Y fue dicho en Isaías 28:16. Isaías 28:16. ¿Quién me lo busca? Y después me busca en Romanos 10:11. Isaías 28:16. ¿Qué dice? Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y estamos viendo proféticamente a través de Isaías que esa piedra angular es Cristo. Y que a través de esa piedra angular el Evangelio de él se esparciría a todas las naciones. Amén. Ese fue el comienzo en Isaías, el esparcimiento del Evangelio de Cristo.
Ese es el nuevo pacto, el cumplimiento del nuevo pacto es la vida de Jesucristo. Para que un pacto concluya, tiene que haber una muerte. Y el antiguo pacto culmina con la muerte de Cristo y comienza un nuevo pacto. Vamos a repetir ese detalle, que eso no se habla mucho en las iglesias. Y ya estamos terminando. Cuando hacemos un testamento, el testamento no se cumple hasta que el testamentario muera. En este caso, Cristo tenía que dar su vida por nosotros para que ese antiguo testamento que fue dado a los israelitas se cumpliera. La muerte de Cristo es el cumplimiento final del antiguo pacto y el nuevo pacto es cuando Cristo resucita. El comienzo del nuevo pacto de Cristo es cuando Él resucita. Por eso Él dice, mi sangre es el nuevo pacto. El testamentario, yo hago como padre un testamento. Ese testamento no tiene vigencia hasta que Pastor Neco muera. Una vez Pastor Neco muere, ese testamento cobra validez para los herederos. Sí, tengo que explicarlo así en arroz y habichuela. Nosotros hacemos un testamento. Ese testamento no cobra validez hasta que el testamentario muera para que los herederos reciban, valga la redundancia, la herencia. Cristo tenía que morir para que ese testamento, Antiguo Testamento, se cumpliera y comenzara cuando Él resucita un nuevo testamento, que es la sangre del derramada en la cruz del Calvario. Antes, en aquel testamento era la sangre de los corderos. Ahora en el Nuevo Testamento es la sangre de Cristo. Por eso Él tenía que morir para que ese testamento se cumpliera. La muerte de Cristo es el cumplimiento del antiguo pacto. Y el nuevo pacto comienza con la resurrección y la muerte y la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y usted y yo vivimos todavía bajo el nuevo pacto, que es el segundo testamento. Por eso dice Antiguo Testamento, que fue con Israel, y el Nuevo Testamento, que es con Cristo y la iglesia y el Espíritu Santo. Repito, el Antiguo Testamento fue con Dios e Israel. Y el Nuevo Testamento es con Cristo y la iglesia. Amén. Primera de Pedro 2, 4, 6. Primera de Pedro, capítulo 2, versos de 4 al 6. Yo quiero que usted entienda bien esto. Cristo muere y se culmina el Antiguo Testamento. Cristo resucita y comienza el nuevo pacto. Con la muerte de Cristo se culmina el antiguo pacto y con la resurrección de Cristo comienza el nuevo pacto. Amén. ¿Están entendiendo?
Nueva enseñanza, ¿verdad que sí? Tú habías pedido el primero en Romanos 10:11. Ah, Romanos 10:11, sí, perdón. Búscame Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 2:4, Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 al 6. Ajá, Romanos, ¿qué Romanos dice? 10:11 dice, pues la Escritura dice, Ujú. todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yes. Ajá, sígueme el otro. ¿Sigo? Sí. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, Yes. es rico para con todos los que le invocan. Ahí está hablando de Jesucristo. Ya no se trata solamente de judíos, de israelitas. Ahora se trata de Cristo y la iglesia. Amén. El 13 dice, porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será Salvo. O sea, usted invoca el nombre de Cristo y será salvo. Porque es el proceso del arrepentimiento y la conversión. Amén. Primera de Pedro, y ya con esto vamos a concluir. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 6. Yo me tambaleo porque me siento tan liviano en esto que yo quisiera corroborar. Amén. ¿Qué dice? Acercados a él, Ajá. piedra viva, Yes. La piedra angular que se decía en Isaías. Ajá. desechada ciertamente por los hombres, Yes. mas para Dios escogida y preciosa. Yes. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, Yes. para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta parte de la piedra es la piedra del ángulo que se menciona en Isaías 28:16. Sobre la verdad que dijo Pedro de Cristo, y Pedro significa piedra. Cuando Cristo pregunta ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Reconoce a Dios a través de Jesucristo. Y Dios le dice, y Cristo le dice a Pedro, a través de esa verdad que tú dijiste, yo voy a fundar la iglesia. Hay una parábola del hombre sabio y el hombre insensato. El hombre insensato construye su casa sobre la arena. Vinieron tormentas, viento y la derrumbaron porque estaba fundada sobre la arena. El hombre sabio construye su casa sobre la roca. Y vinieron las mismas tormentas del hombre necio y azotaron contra aquella casa, pero no la pudieron derrumbar, porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nosotros fundamos nuestra casa sobre la roca, nosotros somos sacerdotes. Cristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos los sacerdotes, valga la redundancia, de la mujer también que vive sola, es sacerdocia de su casa. ¿Por qué? Porque el sacerdote intercede. Usted intercede por sus hijos ante el sumo sacerdote que es Cristo y ante Dios. Cuando aquí nos dan peticiones del programa y a la iglesia, nosotros somos los sacerdotes.
y llevamos esas peticiones al sumo sacerdote que es Cristo, y Cristo es el que intercede ante el Padre por esas peticiones. Pero aquí nosotros somos sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Un sacerdote intercede por el pueblo y un sumo sacerdote intercede por el pueblo delante de Dios y de Dios ante el pueblo. Dos factores grandes: construir la casa sobre la roca es Cristo. Y como sacerdotes, interceder por lo que Dios ha puesto en medio de nosotros. Ahí vienen las peticiones, ahí viene nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos. Y a través de nuestras oraciones, nosotros como sacerdotes tenemos que interceder por ellos. Por eso vienen las peticiones. Necesidad en otra persona para que usted y yo oremos ante el sumo sacerdote que es Cristo, para que Dios conteste a través del sacrificio de Cristo a la vida de los peticionarios. Amén. Es una reacción en cadena. A través de nuestras peticiones nosotros nos convertimos en sacerdotes. Y los sacrificios que Dios pide para nosotros es la alabanza, la adoración, el ayuno, la entrega a través de la oración, y el estudiar la palabra, no menos importante. Y así culminamos las 70 profecías del Mesías dada en el Antiguo Testamento y cumplida y manifestada en Jesucristo para la iglesia. Amén. Que Dios bendiga a los amigos de Facebook, la plataforma de Facebook, y a los amigos que se conectan a través de YouTube. Puedes buscar este estudio bíblico, Aprendamos Más de la Biblia, del Pastor Neco, en la plataforma de YouTube, la Iglesia Génesis, las Llaves del Reino. Ahí usted se suscribe y va a tener todos nuestros estudios bíblicos, y va a tener también todos nuestros servicios, las predicaciones y los programas. A nuestros amigos de Facebook, de YouTube, Dios los bendiga, Dios les guarde. Pastor Neco, Iglesia Génesis. Si usted está buscando una iglesia donde congregarse, estamos en la cuarta sección de Levittown, Toa Baja, y nos puede llamar al 787-667-6562. Ahí va a tener el teléfono del Pastor Neco y podemos brindarle más información. Si no tienes una iglesia y estás buscando una cerca de Dios, pues aquí está la Iglesia Génesis, las Llaves del Reino. Estamos ubicados en la cuarta sección de Levittown, Toa Baja. Nuestro número de teléfono 787-667-6562, y el orden de culto es miércoles a las 7:30, a solas con el Señor, servicio de oración. Viernes Aprendamos Más de la Biblia, los estudios bíblicos, y alabanza, adoración y predicación los domingos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y será hasta la próxima. Que Dios te favorezca.